Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy, Romanos capítulo 6, desde el versículo 14 voy a leer. Romanos capítulo 6, el versículo 14 hasta 23 voy a leer. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta el versículo 23 he leído. Ya nosotros estamos pasando muchos tiempos después de iniciar estudio bíblico de Romanos. Por eso el día viernes yo estaba preguntando a los pastores. En aquel entonces una pastora de Estados Unidos me preguntó sobre el objetivo de la existencia de la ley, con qué propósito Dios nos dio. En realidad Dios nos dio mandamiento de Dios para que cumplamos, es cierto. Pero desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, nadie podía ser salvo por cumplimiento de la ley ni de mandamiento de Dios. Es correcto. Por esa razón, Dios tenía que cambiar la manera, porque por medio de 10 mandamientos nadie puede ser salvo. Entonces, ¿para qué es necesario hacer contrato como el pacto? Por eso nosotros tenemos que saber profundamente, ¿no? Ya ahora está llegando el tiempo para saber más profundidad sobre el Evangelio. Entonces, ¿por qué Dios tenía que cambiar el pacto? Tenía que abandonar el pacto antiguo que había hecho por medio de Moisés. Como lo que nosotros hemos leído
Deuteronomio capítulo 28 a través de Pastor Neftali Meller. Estaba leyendo sobre maldición. Entonces, el mismo capítulo de Deuteronomio capítulo 28 sale una parte, desde versículo 1 hasta 14 por ahí, sale sobre bendición. Pero desde 15 hasta 67 por ahí, estaba hablando sobre maldición. Pero mucha gente solamente querían recibir la bendición de Dios. Por eso toda la gente estaba enfocando, porque al escuchar la palabra de Dios se ve muy lindo. Cuando va a cumplir mandamiento de Dios, Dios va a levantar como la cabeza, no será cola. Entonces hoy en día, ¿no? ¿Quién quiere ser como cola de alguien? Toda la gente quiere ser la cabeza. También en su canasta tiene que ser bendecida. Adentro, afuera, debe ser bendecida por Dios. En el campo, cosecha, toda la cosa. Pero hay condición. Si hubiera cumplido. Pero si no hubiera cumplido mandamiento de Dios, ¿qué es lo que va a surgir? Dios iba a enojar contra Israel, iba a traer soldados ajenos para destruir todo. Por fin ya destruyó el templo de Jerusalén que había construido a través de Salomón. Mientras tanto que estaba permaneciendo en el lugar santísimo, Dios estaba quedando allá. Pero después de cometer los israelitas, Dios apartó del tabernáculo de reunión y el templo de Dios. Por eso se quedó solamente cáscara como edificio. Cuando se queda edificio sin Dios, no es el templo de Dios, sino que ese es un edificio. Por eso Jesucristo, como decía, al llegar tiempo, no se quedará nada de piedra encima de piedra. Por medio de General Titus de Roma, 70 años después de Cristo, destruyó completamente. Hizo cautiverio a todos los israelitas a Europa, vendieron como esclavos. Pues durante casi 2000 años, ellos se quedaban sin tener nada de derecho de su territorio. Y luego ellos fue independizado el país Israel, 1948, 14 de mayo. Entonces, durante casi 2000 años, ellos estaban vigilando. Por medio de Adolf Hitler, estaba asesinado más de 6 millones de personas. Ese es castigo que había dado. Por eso Dios no pudo menos que cambiar sistema para justificar a nosotros, para salvar a nosotros. Se llama nuevo pacto. Entonces, para saber el nuevo pacto, nosotros tenemos que enfocar hacia la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como Él estaba diciendo. Busquemos. San Mateo capítulo 26, el versículo 26, así dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ya repito el versículo 28 como dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hay dos tipos de pacto que existe. Uno es el pacto antiguo que había hecho a través de Moisés. Cuando Moisés escuchó acerca del mandamiento de Dios, él escribió en el libro detalladamente y luego preparó altar y preparando las ovejas, cabras, vacas, quitando la sangre en una bandeja. Y la mitad de bandeja de sangre estaba derramando sobre altar para Dios. Y luego agarrando la masa de hisopo y mojado de la sangre, y luego rociaba hacia la gente. Y decía que esta sangre es testigo para Dios y para ustedes. Eso es lo que estaba iniciando, funcionamiento de pacto. Pacto es decir, contrato. En aquel entonces se necesitaba tener la condición. ¿Cuál era la condición? Sí o sí tenía que cumplir, como lo que está escrito, todos los mandamientos de Dios, todas las leyes de Dios. En aquel entonces Dios tenía que bendecir, Dios tenía que cuidar el país Israel, Dios tenía que ser escudo de la vida de los israelitas. Pero por fin Dios abandonó, destruyó completamente. Casi 2000 años ya no existían el país Israel. Por fin, ni una persona podía permanecer en este pacto. Por eso nuestro Señor Jesucristo quería cambiar sistema del pacto. Por eso Jesucristo dice que eso es mi sangre para establecer nuevo pacto. Entonces, ¿qué significa nuevo pacto? Ya, como dice el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión, así dice, remisión de los pecados. Entonces, ¿qué relación tenemos nosotros en este siglo 2020, el día 24 de agosto? ¿Qué relación tenemos con esta palabra? Remisión que hizo nuestro Señor Jesucristo, que hizo nuevo pacto. Entonces, sin explicación de esto, entonces, ¿cómo puede creer en Jesucristo? Sin saber esta cosa, entonces, ¿qué es lo que podemos creer? Pues mucha gente está pensando, ¿no? Para creer en Jesucristo, solamente puede alabar, puede ofrendar, puede orar, puede sacrificar. Así es. Pero número uno, lo más importante es, entre los creyentes, tiene que saber la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo nuevo pacto y remisión. Remisión, en otra palabra, podemos decir que la redención eterna. Entonces, ¿para qué Jesucristo hizo la redención eterna? ¿Para qué es necesario hacer remisión ante nuestro Dios? ¿Para qué? Ya, por eso el día de hoy nosotros podemos buscar poco a poco el tema de eso. De primero vamos a buscar Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8
Del versículo 7, ya voy a leer. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ya, primer lugar, ¿qué es lo que está explicando? Primer lugar, así está explicando desde el versículo 4, ya veamos. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Significa que por la ley podían tomar sacerdocio entre los descendientes de Aarón. Todos son tribu de Leví. Por la ley, sí o sí, ellos solamente podían tomar el sacerdocio. Pero nuestro Señor Jesucristo es de tribu de Judá. Bueno, nada que ver para ser como sacerdote nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora ya está explicando por qué Jesucristo podía ser sumo sacerdote celestial. Con el tema de eso está escrito, ¿no? El versículo 5, como dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, antes de hacer el tabernáculo de reunión por medio de Moisés, ya había existido original. ¿Cuál es original? El tabernáculo de reunión original que está en el cielo. ¿Cuándo hizo? Antes de crear este mundo. Dios había preparado. Entonces, ¿para qué es necesario edificar el tabernáculo de reunión celestial? ¿Para qué? Dos cosas. Para que nuestro Señor Jesucristo fuera sumo sacerdote celestial que nunca iba a perder su sacerdocio, porque no iba a morir. Hasta que muriera, sumo sacerdote va a tener este sacerdocio, pero nuestro Señor Jesucristo no iba a morir, porque Él iba a vivir eternamente. Número 2, Jesucristo siendo como sumo sacerdote, Él tenía que ofrecer ante nuestro Dios. ¿Con qué sacrificio podía ofrecer ante el Señor? En el cielo. ¿Por medio de oveja? No, oveja no puede ingresar en el cielo, no acepta. Porque en el cielo ya no viven los animales. Ya allá solamente los hijos y los hijos de Dios y también los ángeles. Así viven para siempre. Por eso, para preparar sacrificio con la sangre, Dios tenía que preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que la gente normalmente tenía que nacer a través de pareja, hombre y mujer. Pero nuestro Señor Jesucristo no por hombre podía nacer, sino que solamente por medio de una virgen que nunca conoció hombre. Eso es. Por medio del poder del Espíritu Santo del Señor,
concibió y nació nuestro Señor Jesucristo. Eso es gran proyecto de Dios, el milagro de Dios, porque si no hubiera nacido nuestro Señor Jesucristo con la carne, nunca iba a terminar nuestros pecados, porque como lo que había leído en esta noche, la paga del pecado es la muerte. Porque sí o sí tiene que cancelar el precio de pecado, pero sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Por eso nuestro Señor Jesucristo, que tenía sangre pura, que nunca había contaminado del pecado, porque Jesucristo nunca había cometido, con esa sangre podía ser rociado sobre el propiciatorio. Eso es la tapa de el arca de pacto de Jehová. Por eso nosotros tenemos que saber, la tapa del arca de pacto de Jehová tiene propio nombre, se llama el propiciatorio. En ese lugar, único lugar, podía quitar, pagar el pecado del mundo. ¿Quién tenía que solucionar? ¿Quién tenía que rociar la sangre? Único es Salvador, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es modelo. Eso es una sombra. Es decir, que modelo es del cielo. Sombra es lo que había hecho por medio de mano de Moisés. Por eso nosotros podemos saber en el tiempo de Moisés cómo ellos podían quitar, limpiar el pecado de Israel. Hay dos opciones. Uno es cada día, diariamente, personalmente ellos podían quitar sus pecados. Para traer la oveja, el pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio, trasladando el pecado, y luego este hombre cuando puso su mano, este pecador puede considerar que mi vida ya está traspasado al cuerpo de sacrificio. Cuando degolla en aquel entonces, el pecador considera en su corazón que estoy muerto ya, porque este sacrificio murió en vez de mí. Es decir, que como si fuera yo había muerto. Así acepta. Pero la sangre de oveja, la sangre de cabra, no tenía poder para limpiar el pecado futuro. No podía pasar del límite de mañana. Hasta hoy nomás, hasta hoy. Por eso ellos siempre, cada día, ellos tenían que traer las ovejas cabras, porque cada día cometían. Pero un día, solamente un día, Dios permitió para solucionar el pecado de todos, entre 600,000 personas. ¿Qué día es? 10 del mes séptimo de año. Es único. Entonces, el día 10 del mes séptimo, sumo sacerdote, como tipo Aarón, preparando 2 cabríos, echando suerte, matando uno de primero, quitando la sangre, llevando esta sangre, ingresando en el lugar santísimo, se encuentra en el lugar santísimo, ahí el arca de pacto de Jehová. Encima del arca de pacto de Jehová, ahí la tapa. La tapa fue hecho por imagen de querubines, 2 querubines que extendió sus alas, sus ojos mirando en el medio. En ese lugar, en el medio, se llama el propiciatorio, donde llega la misericordia de Dios, donde limpia el pecado de Israel.
Por eso rociando 7 veces. Y también en frente de el arca de pacto de Jehová, 2 veces. Y luego, ya cuando 7 veces rociando con la sangre, Dios con el pacto, con la promesa, el día 10 del mes séptimo, al ver la sangre, sí o sí, eso es, sí o sí Dios tiene que perdonar el pecado de Israel. Eso es contrato. Si no hubiera perdonado, entonces Dios está haciendo mal. Significa que Dios está andando injusto, porque Dios había dicho que cuando ingresa una vez al año, sumo sacerdote 7 veces en el propiciatorio, con la sangre si salpica, ya yo voy a perdonar. Así había dicho. Por eso los hombres estaban esperando que Dios perdone. Cada día, 10 del mes séptimo, ya cuando ingresaron sumo sacerdote, todos los israelitas estaban esperando. Estaban esperando. Pero cuando salió del lugar santísimo, sumo sacerdote podía poner su mano otra vez sobre la cabeza de cabrío vivo, confesando. ¿Cómo confesa? Señor, acá está todas las iniquidades de Israel que había cometido durante un año. Todas las maldades y también todos los pecados, poniéndolos, así dice, sobre la cabeza de cabrío vivo. Es decir que por la mano de imposición de mano de un representante de Israel, traspasa el pecado de Israel a la cabeza de cabrío vivo. Por eso todos los israelitas podían observar, podían creer que en vez de mí, sumo sacerdote Aarón podía poner su mano. Es como igual que yo, como si fuera puesto mi mano sobre la cabeza de cabrío vivo para traspasar mi pecado. Así creen. Es decir que todos los israelitas tenían esta regla de fe. Únicamente ellos podían observar. Sumo sacerdote Aarón podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo o no, nada más. Al poner, ellos creen que ya había traspasado mi pecado todo de un año. Este cabrío que cargó el pecado de Israel, llevando hacia donde, hacia rumbo desierto donde no vive ninguno, y luego va a morir. En aquel entonces todos los israelitas podían ubicar ese cabrío ya está llevando mis pecados. Cuando no se ve nada, todos los israelitas podían gritar: gracias, Señor, aleluya, me perdonó todo. Al llegar ese día, estaba muy feliz, contento. Pero al siguiente día, si comete, otra vez va a ser pecador. Porque la sangre de cabra no tenía poder para limpiar el pecado de mañana, ni podía limpiar el pecado futuro. Esa es condición, ese es como límite de los cabríos. Imagínense, la sangre de Jesucristo será como igual que cabrío, que solamente limpiaría el de hoy, hasta presente nomás. ¿Qué diferencia hay entre la sangre de los cabríos y de la sangre de Jesucristo? Será igual, ¿por qué? Matando oveja, matando cabra,
solamente limpia hasta hoy. Si Jesucristo muere, solamente hasta hoy si se paga, no hay diferencia. Pero, según la palabra de Dios, no está enseñando así, sino que Jesucristo podía limpiar hasta eterno. Eso es totalmente diferente. La sangre de Jesucristo tiene gran poder para limpiar, cancelar el pecado presente, pasado y futuro. Esa cosa solamente nosotros tenemos que confirmar. Ya voy a leer poco más, como dice el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Tanto mejor ministerio. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está hablando? A Jesucristo, donde ministra en el reino de Dios, en el lugar de tabernáculo de reunión. Así está explicando. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Wow, mediador. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Así está explicando. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Mejor pacto, ya sale una palabra, mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ahora ya sale mejor pacto, y luego dice que primer hubiera sido sin defecto. Si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir que en el lugar donde estaba limpiando cada 10 del mes séptimo a través del sumo sacerdote, tenía defecto. ¿Cuál era defecto? Dos cosas. Uno es sumo sacerdote que no podía vivir eternamente, como Aarón, murió. Su hijo se levantó, Eleazar, murió. También hijo de Eleazar, murió. Todo. Sumo sacerdote morían. Además, con sacrificio entre cabrío, oveja, en sus sangre no tenían la vida eterna. Por eso no podía quitar el pecado del mundo, incluye todos nuestros pecados. Se llama defectuosos. Por eso Dios tenía que cambiar sistema para mejor pacto. Se llama nuevo pacto, pero mediador, que es Jesucristo. Mejor la sangre que oveja y cabra. Porque nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios, que nunca había cometido, pero en su cuerpo tenía la vida eterna. Por eso estaba buscando el segundo lugar, se llama en el tabernáculo de reunión celestial. En el cielo podía quitar todos nuestros pecados. Ya, el versículo 8, ¿cómo dice? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Un día viene, esta palabra está escrito en Jeremías, capítulo 31, desde 31. Está copiando. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ya repitan conmigo, todos los pastores. Ya como dice, en que estableceré con la casa de Israel. Hasta allá, ya repita, 1, 2, 3. En que estableceré con la casa de Israel. Yo leo, la casa de Judá, un nuevo pacto. Ustedes, 1, 2, 3. La casa de Judá, un nuevo pacto.
Acá sale un nuevo pacto. Significa que un día Dios iba a establecer nuevo pacto, dice, para anular antiguo pacto. Antiguo pacto fue hecho por medio de Moisés con la situación de cumplimiento de 10 mandamientos. Eso es. Pero nadie podía permanecer, nadie podía ser salvo por la obra de la ley. Por eso se necesitaba cambiar sistema, lugar, en donde, en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. ¿Con quién? Con sumo sacerdote celestial Jesucristo. ¿Con qué sacrificio? El cuerpo mismo de Jesucristo. Ya, veamos el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres. Nuestro Dios Jehová hizo el pacto con sus padres en la época de Moisés. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cómo dice? Ellos no permanecieron en mi pacto. Eso es la respuesta de la obra de ser humano. Ninguno podía ser justificado. Eso es. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Dios después de aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Dios un día iba a escribir la ley nueva en nuestra mente y también donde escribe. Y sobre sus corazones las escribiré. ¿Qué es lo que va a escribir? Vamos a ver. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y luego el versículo 12:5, eso es lo que Dios iba a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón. Como dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. ¿De quién? De cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no va a recordarse. ¿Por qué? Jesucristo iba a cancelar el precio de todos nuestros pecados, incluye el pecado futuro. Porque la norma de tiempo de nosotros hoy es presente. Ayer era pasado, mañana será futuro. Pero la norma de tiempo de Jesucristo, de la cruz, observando nuestro tiempo, debería pasar 2000 años después de morir Jesucristo. Por eso la norma de tiempo de Jesucristo se veía nuestro tiempo 2020 en este siglo, todo tiempo futuro. ¿Me comprende o no? No tiene que usar la norma de nosotros ahora, sino que la norma de tiempo de Jesucristo hace 12,000 años atrás. Él tenía que solucionar, Él tenía que cancelar, Él tenía que limpiar nuestros pecados por su sangre. Si no hubiera limpiado, entonces ¿quién va a limpiar? Si no hubiera limpiado, entonces ¿cómo nosotros podemos llamar a Él que era Salvador de nosotros? Salvador, es decir, que quitó todos nuestros pecados. Además, Hebreos capítulo 9, el versículo 11, así dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ya Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial. ¿Quién había establecido a Jesucristo para que fuera sumo sacerdote celestial? Dios. Nosotros no sabíamos nada de posición de Jesucristo. Solamente nosotros llamamos a Jesucristo. Cristo es Mesías. Mesías es ungido. Ungido es rey, sacerdote, también profeta. Pero mucha gente no está enfocando la obra de sacerdote que había cancelado nuestros pecados porque no aprendieron. Lastimosamente que no aprendieron la obra de Jesucristo que había sido sumo sacerdote celestial, que ingresó en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. ¿Para qué? Para cancelar el pecado del mundo ante presencia de Dios, para que Dios perdone todo. Pero no aprendieron esta palabra. Es muy curioso. No aprendieron, es decir, que no escucharon. Desde que estaba congregando en la iglesia, no escucharon porque no está enseñando. En este siglo no mucha gente está enseñando esta palabra. Esta área de trabajo de Salvador, que había sido sumo sacerdote siendo Mesías, es lo más importante que todas las cosas. Pero no estaba enfocando ni está enseñando. Por eso, la fe viene por oír la palabra de Dios, pero no estaba escuchando ni oír. ¿Qué es lo que cree? Solamente por su sentido. Habría limpiado solamente el pecado original en la cruz. Ya una parte ya no tengo pecado, pero ya tengo pecado. Ya no tengo pecado, pero tengo pecado. ¿Qué significa? Ni quisiera ser pecador, ni quisiera ser justo. Neutro. Neutro es decir que ignorante de la palabra de Dios. ¿Quién está enseñando así? Todos nosotros tenemos responsabilidad entre los pastores. ¿Por qué? No sabía. Sin saber, entonces, ¿cómo enseña? El versículo 12, ¿cómo dice? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Quién? Siendo sumo sacerdote celestial, Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Dice, anteriormente, una vez al año, solamente Dios permitió sumo sacerdote un día, una vez al año. Pero Jesucristo no es necesario una vez al año, sino que una vez para siempre. No es necesario ingresar 2 veces, 3 veces, 1000 veces, ya ahora 12,000 años, entonces 12,000 veces. No. Suficiente una sola vez para siempre. Ingresó, presentó ante presencia de Dios. Señor, yo cargué el pecado del mundo, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo estoy pagando cancelación del pecado del mundo. Por eso, ¿cómo dice? Así dice, habiendo obtenido eterna redención. Ya repitan conmigo, por favor, todos los pastores, ni una persona falla. Ya repitan, por favor, ¿cómo dice? Habiendo obtenido eterna redención. En este momento tiene que recordarse de la palabra de Jesucristo, como decía, tomed esta copa. Eso es mi sangre de nuevo pacto para hacer remisión eterna. Remisión es lo mismo que la redención eterna. Ya.
Según la palabra de Dios dice que Jesucristo una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. Eso es la palabra muy correcta. Habiendo obtenido eterna redención. ¿De qué pecado? En aquel entonces, con filosofía, se corta hasta hoy. ¡Pah! ¡Qué bueno! Hasta hoy nomás. Tiene grande fe, ¿no? Porque hasta hoy ya cree, hasta hoy cree que había limpiado todo mi pecado. Aunque Jesucristo murió hace 2000 años, pero tan grande fe que está teniendo. Hasta hoy ya Jesucristo perdonó todo. Pero mañana, no sé muy bien esa parte. ¿Qué tan incredulidad está llevando? Junto, tan grande fe está teniendo y tan incredulidad está llevando. Hasta hoy ya había limpiado todo mi pecado, pero mañana no sé, habría limpiado o no. Esa cosa no sé. Aunque está utilizando vocabulario como dice, eterna redención, dice, eternamente había purificado, limpiado todos nuestros pecados, pero con su filosofía, como siendo filósofo. Es una palabra muy buena, filósofo. En vez de usar mentiroso. Filósofo, siendo filósofo, ya, qué bueno. Mire, toda la gente, hasta hoy, el día de hoy, si escucha esta palabra, todos dicen que, amén, amén. Jesucristo limpia todo mi pecado. Pero mañana, no sé muy bien, mañana tengo que ver. Depende de mi obra. Que yo no cometo, entonces yo no seré pecador. Mañana sí cometo, mañana también ya seré pecador, ya pierdo la salvación. Así, alguno también está hablando, pierdo salvación, dice. Entonces depende de su obra, salva o pierde. Si hubiera cancelado con su propia sangre, entonces depende de su obra, recupera. Pierde la salvación, recupera la salvación. Pero la redención eterna no es así. La redención eterna, está explicando, es totalmente diferente de la sangre de oveja, de la sangre de cabra. No. Esa cosa durante 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, matando sacrificio. Nunca había quitado el pecado. Nunca había cancelado el pecado del mundo. ¿Por qué? Es una sombra, una muestra, nada más. Original. ¿Cuál es original? Sacrificio original es Jesucristo. Su trabajo, perfección, muy excelente, porque una sola vez para siempre, no necesario ingresar 2 veces, 1000 veces, 2000 veces, porque ya una sola para siempre habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra por medio del Espíritu Santo del Señor va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón. En aquel entonces la gente puede sellar por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso puede decir que yo soy justo. Así dice. ¿Por qué? Sin tener la fe, ¿cómo puede decir esta palabra? Porque cada persona tiene conciencia. Toda la gente conciencia está funcionando. Tú eres pecador. ¿Sí o no? Sí. Yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo no cumplo mandamiento de, por eso yo soy pecador. Mire, así. Pero la fe, creer en la sangre de Jesucristo, puede vencer contra mi conciencia. Fuera mi conciencia. ¿Por qué? Yo creo en la sangre de Jesucristo que había obtenido eterna redención. Así cree. Con certeza de la promesa del Señor. En aquel entonces, mirando esta palabra, se ve diferente. Ya, veamos.
Hebreos capítulo 10. ¿Cómo dice? El versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, si no hubiera hecho justificación, santificación eternamente, entonces, ¿por qué es necesario escribir una sola vez para siempre? Había santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué utiliza vocabulario una vez para siempre? Para siempre. Yo aprendí el idioma español para siempre, es decir, que sin fin, sin vencimiento. Ese es para fin, para eterno, dice. Tiene que aprender el español. Todos. ¿Es cierto o no? Para siempre. Vencimiento. Ya cada lata tiene vencimiento. Lata también. Lata. ¿Hasta cuántos años puede comer eso, lata? Como uno de 5 años. Durante 5 años. ¡Wow! 5, sí. Algunos 10 años. 10 años. ¡Wow! ¿Puede comer? Sí. Está preservando. Pero para eterno. ¿Qué es eterno? Eterno. No hay vencimiento, ni hay fin. Santificación, así dice. En esa voluntad, ¿de quién? La voluntad de Dios. Somos santificados. Ya, por eso, hoy tiene que usar esta palabra. Somos santificados. Yo soy santificado. Ya, mañana, otra vez, al venir tiempo, mañana, ¿cómo tiene que decir? Hoy también soy santificado. Ya, pasando un año, ¿cómo tiene que decir? Soy santificado por la sangre de Jesucristo. Ya, pasando 20 años, ¿cómo tiene que responder? Ya, yo soy santificado. Yo sí uso. Solamente tiene que usar la sangre de Jesucristo. El versículo 14, ¿cómo dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfecto, dice. ¿Qué es perfecto? Perfecto es que ya perfecto. Perfecto es que ya no tiene nada de mancha, ni de pecado, nada. Es perfecto. ¿Qué me hizo perfecto? Con una sola ofrenda hizo perfecto. ¿De quién? ¿De quién ofrenda? ¿Ofrenda de vaca o ofrenda de cabra? No, ofrenda del cuerpo de Jesucristo me hizo perfecto. A los santificados, una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Acá también utiliza para siempre. Wow. Somos santificados. Somos perfectos. Yo no puedo negar esta palabra, señores. En esta noche, escúchenme, yo no puedo negar la sangre de Jesucristo que me hizo perfección. ¿Por qué? Yo creo en la sangre de Jesucristo. Yo creo en la obra de Jesucristo. Yo creo en esta palabra. Es la palabra de Dios. Eso es el evangelio. Entonces, Dios hizo perfección. Dios hizo justificación. Dios hizo santificación. Y luego en mi mente se grabó, se escribió. En mi corazón escribió así. Por eso estoy repitiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Siendo loco yo? No, yo soy loco. Sino que yo creo en la palabra de Dios, en la sangre de Jesucristo. Ya, 15, ¿cómo dice? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Atestigua, es decir que está dando testimonio el Espíritu Santo del Señor. Porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré. ¿Qué pacto? ¿Qué tipo de pacto va a hacer? Jesucristo, ¿cómo dice? Eso es mi sangre de nuevo pacto. Nuevo pacto, no necesario nuestra obra. Primer pacto,
necesaria nuestra obra para cumplir el mandamiento de Dios, para ser salvo. Pero para permanecer en el nuevo pacto que hizo Jesucristo con nuestro Dios, no necesario nuestra obra. Eso es diferente. Por eso 16, como dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice, ¿qué es lo que va a escribir por medio del Espíritu Santo del Señor? El versículo 17. El versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el capítulo 8, ¿cómo estaba escrito? ¿Alguien sabe? Nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Eso es un nuevo pacto que había anunciado a través de profeta Jeremías. Jeremías escribió, un día Dios iba a anular el pacto antiguo. Iba a establecer el pacto nuevo con la sangre de Jesucristo, con la muerte de Jesucristo, para que Dios nos dé esta palabra, como dice, nunca más me acordaré de pecado de Juan Kim, de pecado de Héctor Alejandro, de pecado de Roberto Hall. Roberto Hall era maldito, era digno de ser muerto, pero nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Dios miente? El día de hoy dice que nunca más voy a recordarme, ya, basta. Mañana al tomar alcohol, me recuerdo, anteriormente usted ya hizo maldad. Eso es costumbre de ser humano. Miente. Pero nuestro Dios, por la palabra de Dios, no va a mentir. El versículo 18, como dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Wow. No hay más ofrenda por el pecado, porque una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Por eso no hay más. No hay más sacrificio. No hay más ofrenda por el pecado. Así creo. Ya, volvamos. ¿A dónde? Romanos capítulo 6. Mucha gente no sabe muy bien. Ya, como dice Romanos capítulo 6, está hablando estas palabras. Ya, nosotros podemos decir 17, así dice. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Qué doctrina ustedes habían obedecido? Lo que estoy hablando, el evangelio que Jesucristo estaba haciendo sumo sacerdote celestial con su propia sangre, había obtenido eterna redención. Por eso Dios nos da nuevo pacto, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No hay más ofrenda para el pecado. ¿Está obedeciendo a esta doctrina o no? ¿Oh, sí? Al evangelio. Como dice, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ya nosotros tenemos que entender. Erramos esclavos de pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Es decir, que somos justos, somos siervos de Dios. El versículo 18, como dice, y libertados del pecado. Libertados del pecado significa, ya no tenemos pecado más. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros somos siervos de Dios,
somos siervos del Evangelio, somos siervos de la justicia de Dios para transmitir el corazón de Dios a los pecadores. Por eso, renacimiento. Renacimiento es decir que había sido pecador, pero un día obedeciendo a la doctrina, la cual es el Evangelio, que Jesucristo limpió una sola vez para siempre. Y luego Dios nos da promesa, que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso somos justos ante Dios. Así es. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos abrir nuestro corazón hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Durante muchos años, muchas personas estaban diciendo, solamente somos pecadores, porque estaban bajo la ley, bajo el pecado. Pero hoy en día están escuchando el Evangelio acerca de la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, por la sangre de Jesucristo, purificó, limpió todos nuestros pecados, para que Dios nos dé esta promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre. Señor, bendiga cada uno de nosotros, para que nosotros podamos asegurar de la salvación. Como dice, mas el justo vivirá por la fe. Solamente justo puede vivir por la fe. El pecador solamente necesita recibir el castigo eterno. Por eso espero que nos bendiga, nos cuide, para que nosotros podamos preservar esta fe, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por tener tiempo de esta noche.